Buen día, ¿me escuchan? ¿Alguna alma Sí, profe, caritativa que se abra escucha. el micrófono? Bueno, primero que todo, les pido disculpas por estos inconvenientes típicos de Argentina en la pandemia. Creo que esto se va a agravar. Acto seguido, paso a darles la bienvenida al primer cuatrimestre de 2021. La única ventaja que tenemos es que el material que pensaba mostrarles hoy lo tienen en el campus y tengo para agregar eh, un par de datos para que también formemos en los grupos que forman parte de mi comisión. Hablo de los grupos porque están divididos en la descripción de acuerdo a el plan que hayan elegido. Por eso en realidad la comisión uno se divide en dos, una parte de gente que está con el plan viejo y otra que forma parte del plan nuevo. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, gracias. Ayelem, somos unos cuantos, alrededor de 70 por lo que veo. Saben que la participación es libre, si bien para ingresar van a necesitar sí o sí una clave. Eh, en realidad tengo un problema con la cuenta de el Google, que no sé cuál es el inconveniente, pero además Internet también se está cortando, así que bueno, una suma de inconvenientes como para debutar como corresponde y aclarar que soy analfabeta tecnológica, así que sumarán puntos considerablemente todos aquellos que puedan prestar ayuda en ese sentido. Bueno, lo primero que tengo que decirles es que hay una frase célebre que no me caracteriza a mí, sino a un profesor de filosofía que teníamos en primer año de nuestra facultad, que decía una frase en latín que dice ignoti nulla cupido, muchos a lo mejor la conocen, significa nadie ama lo que no conoce, lo que significa que para poder amar en cierta forma esta materia y no aborrecerla al final del cuatrimestre, es necesario saber de qué se trata. Y como ustedes saben que el mundo se divide en proactivos y reactivos, cuando yo era estudiante, no sé si a ustedes les pasa, antes de empezar la materia, lo primero que hacía era buscar en fotocopiadora el programa de la materia, el material que hubiera disponible y, y empezaba a analizar con qué material contaba antes de empezar para ver de qué se trataba. Esta materia es un rejunte, digamos, de materias que han quedado diezmadas del plan de contador porque nos quitaron contenido de administración que pasó a la licenciatura y por lo tanto el contenido de esta materia formaba parte de una materia anual que correspondía a 4 subsistemas que se ven actualmente pero comprimidos y desde otro ángulo. Las materias esta que yo les menciono se llamaba Administración Aplicada y eh, contenía como principales elementos el subsistema de recursos humanos, su sistema comercial, sistema de producción y el subsistema financiero. Lo que nosotros vamos a ver en esta materia a lo largo de este cuatrimestre es, como ustedes, alguno no sé si habrá podido analizar el material que ya está en el campus, nos pusimos a disposición eh, todo el material
tengan en cuenta que cuando nosotros subimos material, muchas veces se termina el cuatrimestre y se levanta todo ese material para resguardarlo y volver a ponerlo a disposición para el cuatrimestre siguiente. Lo que significa que si no lo bajaron a tiempo, quedan literalmente en ayunas con esto. O sea que les aconsejo, si empiezan a bajar material, es aconsejable tenerlo a mano, porque uno piensa que lo va a tener disponible siempre en el curso y muchas veces esto no sucede así. Repasando un poco, en realidad yo lo que debería hacer, si me escuchan bien, es eh, tendría que apagar la pantalla para ahorrar recursos, pero díganme ustedes si me escuchan bien. Yo estoy hablando un poco bajo porque tengo algunos problemas de garganta, pero díganme si yo ahora, ustedes me están viendo, si yo apago la pantalla, me van a escuchar un poquito mejor y probablemente pueda utilizar más tiempo el celular. Así que procedo y díganme, ahí estamos. Bueno, ahí estamos compatibles, somos todos puntos con una letra. Les decía, ustedes van a encontrar, para repasar un poco el contenido de la materia, nuestra materia se compone de 7 unidades. Es justamente como su nombre lo indica, es una materia especialmente diseñada para contadores, donde lo que vamos a aprender a lo largo de este cuatrimestre es, dentro de los sistemas y procedimientos administrativos, qué tenemos que saber para definir si lo que se está efectuando como sistema administrativo y como sistema operativo funciona correctamente o si habría que cambiar algo. Y en ese caso, ¿cómo haríamos para cambiarlo? La primera unidad habla de conceptos que ya tenemos, de materias que vieron antes. La organización como sistema tiene el contenido básico de sistema con los elementos que componen esa definición. Van a ver cómo se define también las organizaciones, en qué caso una organización condice con ese concepto. Hay un pequeño ejercicio en la unidad que se llama también organizaciones. En esa misma unidad van a contar con la lección de sistemas, que está narrada con un PowerPoint donde se explican los puntos principales y las principales definiciones. Tienen el enlace de un link que les lleva a un mapa conceptual, y también tienen un manual de preguntas de autoevaluación, que sería algo así como una especie de marco de referencia para ver si se comprendieron todos los temas de la unidad. También van a encontrar ejercicios relacionados con esta unidad, especialmente con la parte de estrategia, y van a tener también el link que los lleva al libro de Gili. Hay 2 libros que están desde hace muchos años y que estamos buscando fervientemente un reemplazo.
pero en realidad lo que encontramos para poner a disposición en el campus es una versión nueva del libro de Gili, que justamente es el libro de estructura y proceso, que tiene prácticamente calcada la misma metodología y es una reimpresión del viejo, donde van a encontrar también los temas necesarios. Eso también lo tienen en la página. La unidad 2 habla de estructuras y procesos, tiene el contenido de los subsistemas. Nosotros vamos a analizar desde el punto de vista contable y administrativo cómo funcionan los subsistemas dentro de la organización para poder analizar qué se pueda mejorar o qué está funcionando bien, y dentro de los procesos analizar también cómo opera la interfaz entre la computadora, que es la que maneja el sistema, y las personas que utilizan ese sistema, para que también podamos dimensionar que cuando uno tiene un software de gestión, como en este caso nosotros vamos a tratar de utilizar Tango, que en realidad lo estamos utilizando con el caso Trafalgar, que es el ejercicio que ustedes tienen colgado también en la página. Vamos a tratar de que nos instalen en las computadoras. Claro, bajo esta situación tiene poca importancia, pero si nosotros tenemos acceso al Tango educativo desde la computadora, cuando nosotros les mostramos cómo funciona Tango, no es lo mismo mostrar una captura de pantalla que mostrarles cómo funciona verdaderamente el sistema, cuáles son los módulos, y de esa manera podemos mejorar la proximidad que ninguno termina de tener con la computación. Si bien ustedes son nativos digitales, son personas que no nacieron con los botones bajo el brazo, pero casi, y a nosotros en ese sentido nos pasan el trapo con la tecnología, también es cierto que nunca se ponen mucho en contacto con un programa de gestión, salvo que alguno trabaje, y es saludable que así lo haga. Puede tomar contacto con, por ejemplo, en un estudio contable, con un sistema Begerman o con algún tipo de programa a los que se pueden acceder y que de hecho sería saludable que lo hagan a lo largo de la carrera, por ejemplo, los programas de AFIP. Es difícil que ustedes puedan dimensionar cómo se trabaja con un sistema de gestión. En realidad, la idea es que ustedes puedan darse cuenta, y esto nosotros hacemos mea culpa cuando vemos los exámenes, especialmente cuando vemos los orales, no tienen idea de cómo dividir mentalmente esa idea de la computadora, el mail, cómo circula la información a lo largo de la organización. Son todas cosas que, bueno, a través de las clases nosotros tratamos de mostrarles ejemplos para que puedan acercarse lo más posible a la realidad en lo cotidiano de cualquier organización, especialmente de las organizaciones con fines de lucro. La unidad 3 es muy importante porque habla de control interno. Recuerden que ustedes son futuros contadores. Los contadores tenemos como premisa básica el control. Y si bien esta materia debería estar un añito más arriba, la realidad es que tenemos lo que nos merecemos y está en este punto, y aguantémoslo como vaya.
pero en realidad tenemos la unidad 3 de control interno, que habla de dos grandes grupos de control. ¿Y qué son? El informe COSO, que es un informe que se hizo en Estados Unidos a raíz de los fraudes que se generaron en los años 80, derivados de, entre otras cosas, la falta de control en la gestión interna de las organizaciones y que permitieron, entre otras cosas, establecer estafas a gran escala. Y el informe COSO permitió reducir esa posibilidad de forma tal de sistematizar a través de las asociaciones contables información que sí o sí se debe respetar para justamente evitar esos fraudes. Y el otro de los grupos básicos de control interno es el que se da desde la premisa normal de control interno que normalmente tienen en cualquier subsistema y que hace que, por ejemplo, uno establezca cuáles son las funciones incompatibles y, bueno, tenemos varios ejemplos en esta unidad. También quería avisarles que el sistema de control interno es seguramente uno de los principales elementos que van a ser tenidos en consideración en el parcial que se va a evaluar, supongo que para mayo, junio, después les doy bien la fecha, y seguramente van a ingresar también un par de subsistemas. Bueno, tenemos la unidad 4, que habla de diseño de sistemas administrativos. Los diseños tienen que ver con creación y la creación tiene que ver con elementos de ese diseño que vamos a aprender a lo largo de esta unidad, no solo con la característica de tener, por ejemplo, gráficos para poder hacerlos, sino que vamos a aprender a diseñarlos en forma ideal. O sea, ustedes lo que pueden hacer a partir de este conocimiento del diseño de los sistemas administrativos es establecer cómo sería el proceso ideal. Vamos a un ejemplo de un subsistema como puede ser el de ventas. Nosotros tenemos un proceso de ventas que se inicia cuando un cliente nos hace un pedido, se evalúa la mercadería que pide el cliente para saber si está o no, se evalúa el crédito del cliente para saber si se le puede otorgar o no, y si todo condice con la realidad y se accede a entregar esa mercadería y a darle ese crédito, se le entrega la mercadería y transcurrido el lapso que se haya fijado para el pago del mismo, el cliente estará en condiciones de abonar la mercadería que recibió. Cuando nosotros analizamos el diseño de ese proceso de venta que está funcionando, lo que podemos hacer es llegar a la conclusión de que hay cosas que se puedan mejorar. También podemos llegar a la conclusión de que nada de lo que se esté haciendo está bien. Puede ser que todo lo que se esté haciendo sea correcto y no haga falta ningún cambio, pero evidentemente lo que hace falta en ese caso es alguien que analice el sistema. Y de eso se trata,
de ser un analista de sistemas administrativos. Las unidades 5 y 6 tienen mucho que ver con esta unidad 4, por eso se dan prácticamente juntas. El contenido de los sistemas administrativos y los procedimientos administrativos se dan con detalle en cuanto a los pasos que se siguen para llevar a cabo todos los sistemas administrativos. Analizamos también cuáles son los formularios inherentes a cada uno de estos sistemas, cuál es el rol que le compete a cada formulario, sea que se hagan en papel o en sistema. También se puede llegar a cuestionar el hecho de tener muchos papeles dando vueltas. O sea, ustedes saben que la tendencia actual es hacia la oficina 0 papeles. Esto significa que la idea de no contar con muchos papeles dentro de cualquier oficina haga que tengamos más soportes dentro de la computadora, o en la nube, o en donde ustedes quieran, pero la impresión de papeles se redujo a una mínima expresión. Y esto tiene que ver con lo que básicamente no puede dejar de imprimirse. Si nosotros tuviéramos que definir un formulario que no puede dejar de imprimirse y que es inherente a un proceso de cualquier empresa que entregue bienes o servicios, ese papel que no puede dejar de imprimirse es el remito, porque el remito es el que viaja con la mercadería y que sí o sí tiene que tener un soporte en papel. Entonces, se podría llegar a establecer como premisa que si nosotros tenemos una empresa y no queremos tener papeles, como mínimo el único papel que deberíamos tener para guardar como comprobante sería el remito. La realidad es que cuando uno trabaja en una empresa va a detectar que hay muchísimos papeles que se guardan, muchos de los cuales no sabemos bien si tienen fundamento el hecho de que los guarden tanto tiempo, pero es obligación legal, por lo tanto tenemos que adaptar esa premisa también. Para terminar, la unidad 7 habla de metodología de cambio. La metodología de cambio lo que me plantea es dos modalidades que relevan un sistema administrativo para ver cómo se hacen las cosas y detectar si hay algo que amerite cambiar lo que va a modificar aquí la metodología de cambio es la profundidad de ese cambio. Si el cambio es menor, podemos aplicar una metodología de ciclo de vida, que es un cambio menor, si se quiere, con una modificación que mejore ese sistema y lo agilice. O bien podemos generar disrupciones que permitan hacer lo que se llama una metodología base cero, que es algo así como romper y empezar todo de cero. Esto es como si uno compra una casa vieja y la compra para tirarla abajo y usar el terreno, y sobre ese terreno edificar una casa completamente diferente, o si uno compra la casa con idea de reciclarla. Bueno, esta sería la diferencia entre el ciclo de vida y la reingeniería. Tengan en cuenta que es un error muy frecuente pensar que la metodología de cambio, la reingeniería, se basa en hacer una empresa nueva. Es algo que está en las antípodas de eso. Muchas veces cuando se aplica reingeniería en esos puntos,
porque la empresa está casi fundida. Por lo tanto, puede servir la reingeniería o puede ser que le dé la estocada final a la empresa. Yo siempre planteo como caso emblemático el caso de los restaurantes en época de pandemia que tuvieron que reinventarse o morían en el intento. La idea fue que si tenían posibilidades iban a poder seguir trabajando a través del servicio de delivery o de alguna otra manera, pero la realidad es que si bien eso no les alcanzaba para poder sostener la estructura que hasta ese momento tenían, muchos pudieron hacerlo gracias a esa inventiva. Entonces generaron páginas que no tenían, generaron servicios que no prestaban y todo lo hicieron para poder seguir trabajando y sostener el negocio. Lo mismo sucedió con muchas tiendas donde las personas no iban a comprar porque no podían movilizarse, pero se generaron en forma muy novedosa nuevas maneras de vender a través de páginas que, por ejemplo, mostraban a través de Facebook o a través de Instagram o a través de alguna mensajería, eh, mostraban las colecciones para llamar la atención de las clientas y de gente que por ahí no conocida, pero con el boca a boca, iban viendo la posibilidad de generar un espacio de compra donde antes no existía. La realidad es que eh, uno puede ver muchas caras en una misma moneda y la que nos cuentan muchos de estas personas que pensaron que se iban a fundir es que la pandemia les dio una oportunidad que nunca se hubieran dado si no hubiera sido por ese hecho. Entonces, la ventaja de tener justamente algo que nos moviliza hace que uno salga de esa famosa zona de confort y empiece a mirar la realidad con otros ojos. Volviendo a las unidades que tenemos y que nos ocupan en lo inmediato, tenemos otra de las cosas que vamos a armar y que espero que podamos solucionar para este martes, perdón, para este jueves, es, esperen que voy a apagar porque tengo en la computadora. Ahí está. Me hace interferencia. No sé si ustedes me escuchan. ¿Me siguen escuchando bien? Sí, profe, se escucha. Bueno, gracias. Hay una modalidad que tengo de trabajo desde hace bastante, que es generar a través de los grupos, que en este caso son dos, pero es una comisión, grupos cerrados de Facebook. Entonces, lo que hacemos normalmente es utilizar el espacio del campus, donde nosotros podemos utilizar las publicaciones que hemos hecho desde la cátedra y normalmente cada profesor utiliza las herramientas que cree convenientes para las clases, sobre todo cuando eran presenciales. Entonces, normalmente trabajamos con algún PowerPoint, alguna información adicional, algún artículo que pueda resultar interesante. Y el grupo cerrado del que yo les menciono tiene que ver con esta pertenencia a la comisión. La ventaja que tiene es que
les mando al grupo del Facebook. Bueno, obviamente acepto en el grupo a los que están como parte de la comisión, ¿no? Así que yo ahora les paso los datos para que puedan buscarlo, y lo que yo hago después es chequear si están en el listado de la comisión y los acepto. Allí van a encontrar, apenas ingresan, un resumen que se los iba a mostrar hoy, pero que no hemos podido. Tienen el resumen de las unidades con la bibliografía de cada una de las unidades, y ahí encuentran, bueno, la clave, que ya saben cuál es, porque si no, no estaríamos hablando, y allí tienen el dato del nombre del grupo de Facebook, que sería, a ver, vamos a mostrarles la pantalla un minuto. Díganme, a ver, díganme si ahí se alcanza a ver bien. ¿Se alcanza a ver el nombre del grupo? Se ve solo una parte, profe. Podrías acostar el celular, capaz. A ver. ¿Ahí lo ven mejor? Lo pongo en recorrido, a ver. ¿Ahí se alcanza a ver? Ahora sí, profe. Bueno, ese es el nombre del grupo. Obviamente el grupo cerrado de Facebook. Bueno, de todas maneras, lo que vamos a hacer es, apenas encuentren ese grupo, que se llama CIPA 1, cuatrimestre 2021, Comisión 1, Mariel Santero. Allí van a encontrar el PowerPoint este que les mencionaba, y les mando también un resumen de lo que no pudimos tampoco ver hoy, que es el resumen de la unidad 1 con los temas principales de esa unidad. Me gustaría saber si alguien pudo acceder al material o si tuvieron algún inconveniente, porque en realidad yo estuve chequeando y, bueno, tienen acceso a absolutamente todo en el material, pero hay cosas que, por ejemplo, no sé si pudieron entrar, no sé si pudieron entrar, pero tienen un ejercicio que se llama organizaciones, y que lo que en realidad hace, muestra un montón de ejemplos de organizaciones donde uno, después de llevar adelante las respuestas a todas estas requisitorias de la teoría de la unidad 1, deberíamos estar en condiciones de saber si las organizaciones a que hacen mención este ejercicio son o no organizaciones, justamente. Lo primero que encuentran es justamente eso. Después tienen la lección de sistemas, que es la que les mencionaba, perdón, es la que les mencionaba justamente, que está relatada. Acá tienen el libro de diseño organizativo, estructura y proceso de Juan José Gili, que
en realidad reemplaza el libro viejo de Gili, que si bien, o sea, este es desde 2007-2008, y los libros de Gili que usábamos desde tiempos inmemoriales son del 99, por ahí. Por lo tanto, este libro lo que hace es reestructurar un poco la información, pero sigue conteniendo la misma información. Profe, Sí, perdón que le interrumpa. dime. Los chicos están hablando por el grupo de WhatsApp de que ninguno encontró el grupo de Facebook. Ninguno encontró el grupo de Facebook. A ver. Vamos a buscarlo. Fíjense que tiene, no sé si alcanzaron a ver que es Zipa todo con mayúscula, para empezar. A ver. Profe, ¿no puede mandar el link al campus? Así es más fácil. Si total estamos los de la comisión uno nomás. Sí, sí, se los mando. Tienen razón. Piensan más que yo. Estamos. Vamos a hacer así. Yo se los paso en el mismo campus y si tienen algún problema para encontrarlo después de eso, me avisan. Por lo menos ahí tenemos una vía segura de contacto. Lo del campus les llega bien, por lo que veo. Tanto el foro, las novedades. Sí, porque yo enseguida cuando me di cuenta que el Google Meet no funcionaba, inmediatamente generé una reunión a través del teléfono y les mandé la aclaración al campus, si no, no estarían conectados. Bueno, vamos a hacer así entonces. Yo ahora se los paso, apenas terminemos. En el foro de dudas y consultas le paso el grupo de Facebook, así también les queda eso. Bueno, entonces, repasando, unidad 1, tenemos el libro de Gili, que en realidad el que ustedes tienen en la página, si alguien tiene el libro físico que es más viejito, también les va a servir. El tema es, si tienen el viejo, los capítulos que le van a servir de diseño y efectividad organizacional son los capítulos 1, 2, 3 y 8. Repito, libro viejo, capítulos 1, 2, 3 y 8. El libro que tienen en la página del campus, que es Diseño Organizativo, Estructuras y Procesos, los capítulos que abarca son 1, 5, 6 y 8. O sea, condicen esos capítulos con los del libro viejo. Repito, 1, 5, 6 y 8. Después, van a necesitar del libro de Rosenas, que tienen también en la página, pero esto ya es para la unidad 3, de Manual de Control Interno, el capítulo 2, que lo tienen también allí. Después van a... Profe, Sí. yo intenté descargar ese que vos decís para la unidad 2 y para la unidad 3 y Sí. no me figuran. Solo me figura el de Gili. ¿Cuál, el de Rosenas? Sí, que en la 2 usa uno de Rubén Rodríguez Garay y Sí. en el capítulo, en la unidad 3 usa uno de Antonio Latuca. Esos no me figuran para descargar. Bueno, ahora los vamos a buscar, puede ser que... No, pero tienen que estar. Bueno, no se preocupen, porque total tenemos tiempo, pero libros tenemos. Ese diseño organizativo, ese sí lo encontraron, ¿verdad? El de Gili. Sí, sí. Bueno, repito entonces de Gili, de ese libro, capítulos 1, 5, 6 y 8. Rosenas,
capítulo 2, vamos a ver después si lo encontramos juntos, y Minberg, Henry, Diseño de Organizaciones Eficientes, el capítulo 1, hasta el funcionamiento de la organización. Ese también lo tienen. Si no lo encuentran, también me avisan. Lo que van a encontrar también, que es lo que está mencionando, recién mencionaba, perdón, no presté atención a quién era que hablaba, bueno, son publicaciones de cátedra. ¿Qué tenemos como parte de las publicaciones? Tenemos, bueno, las guías de estudio que están al final de cada unidad, que repasan un poco el contenido de la unidad para ver si quedaron claros los conceptos. Después van a encontrar de la unidad 1 no tenemos apuntes de cátedra, más que lo que está elaborado, digamos, para esta unidad, que son esos ejercicios y la guía. Pero en la unidad 2 tenemos un apunte de cátedra de Rubén Rodríguez Garay, que ese sí lo tienen, que es la parte de estrategias funcionales y su coordinación con las estrategias corporativas y de negocios, que es parte de lo que mencionaban recién, me comentaba una compañera de ustedes. También van a encontrar publicaciones sobre los distintos subsistemas funcionales, que eso está efectuado por la cátedra también. El año pasado lo hicimos a raíz del material que empezamos a subir al campus. También hay un apunte de reingeniería, que es de Rubén Rodríguez Garay también, pero esto ya es para la unidad 7. Tenemos, bueno, el cuadernillo de ejercitaciones, que también lo tienen como parte del material. El ejercicio integral de procedimiento administrativo en un entorno informatizado, que es el caso Trafalgar resumido. Y tenemos también, que recién mencionaban que lo estaban viendo, el manual de la TUCA, que es parte del informe COSO de la unidad 3. Ese material lo tienen todo en el campus, y si no llegan a encontrarlo, vamos a ir analizándolo a medida que transcurran las unidades. Yo les voy a ir diciendo qué hay que sí o sí buscar, como para no quedarnos sin material. De todas maneras, para poder hacer el seguimiento. Estoy entrando en la página. Siguen sin poder ingresar, ¿verdad? En la... No encontraron el... A ver. No, profe, dice que se dio de baja en diciembre del 2020. Claro, pero es el 2020. Son todos grupos, son todos grupos cerrados. En realidad, yo en cada comisión armo un grupo de Facebook que tienen en cada cuatrimestre un nombre distinto. Por ejemplo, este es CIPA primer cuatrimestre 2021. El de diciembre, que está dado de baja, es CIPA segundo cuatrimestre 2020. No, perdón, yo me refería a los libros de la unidad 2 y eso. Ah, perdón, ¿están dados de baja en el campus? Sí, y el único que se ve, el de la unidad 1, que tiene fecha límite en diciembre del 2021. Que ese es el único que se ve. El de Chile. Claro, Bien. los otros no. Y tampoco tienen el link para acceder. No, Bien. Bueno, está bien el dato. Yo ahora entonces voy a revisar, porque, bueno, hay cosas que nosotros también vamos aprendiendo sobre la marcha, y es que no tenemos
mucha noción relacionada con los permisos. Ustedes saben que como estos son páginas oficiales, no se pueden publicar libros, por ejemplo, porque hay que pagar derechos de autor y está prohibido. Entonces, lo único que podemos mostrar es el enlace para acceder a la página, pero no el libro o la página. Entonces, normalmente lo que conseguimos es, como en el caso del libro de Gili, el enlace para poder acceder, pero ahí podemos visualizar el libro. En el caso de Minber y de Rucenas, me parecía que también había quedado de la misma forma, pero es probable que haya caducado el permiso. Así que voy a hablar con la gente de sistemas para ver si eso se puede reflotar. Bueno, gracias por el dato, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos. Y, bueno, ¿qué más? Ustedes tienen como, a ver, bueno, tienen mapas conceptuales de la unidad, donde tienen el concepto de sistema, las características que tiene el sistema, los elementos de la definición del sistema, el sistema aplicado a las organizaciones, o sea, el concepto de sistema aplicado a las organizaciones como sistemas abiertos, que también poseen determinadas características, y hablamos del diseño de las organizaciones. Las organizaciones también tienen características que hacen criterios particulares de complejidad, artificialidad, intencionalidad y apertura, que es parte de lo que tienen en la unidad. Y todo esto nos va a derivar en el diseño de las organizaciones, que tienen los 5 elementos para formar una organización, que son la estrategia, la estructura, los procesos, la gente y la tecnología, que se relacionan con los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos básicamente son sistemas de información. La contabilidad es el sistema de información por excelencia, y lo que acabamos a plantear de entrada como bien diferenciado es que, por un lado, tenemos los sistemas administrativos y por otro lado tenemos los sistemas operativos. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema administrativo y el sistema operativo? El sistema administrativo es un sistema de información y el sistema operativo es el sistema que ejecuta las tareas. Entonces, si nosotros decimos que hablamos de un sistema administrativo de ventas, lo que sabemos es que vamos a generar una suma de pasos para efectuar la venta que respondan a información que me permita sistematizar ese procedimiento. Ejemplo, yo sé que el cliente me va a mandar un mail donde me hace un pedido, entonces yo voy a traducir ese mail en una nota de venta. La acción de tomar el pedido es un acto operativo. Traducir ese acto en una orden de compra o en una nota de pedido o en una nota de venta, como quieran llamarle, es información administrativa. Por lo tanto, casi todo lo que se haga desde el punto de vista de la acción en un circuito de la empresa seguramente va a estar relacionado con lo operativo
y tiene que tener su respaldo en la información, es decir, en lo administrativo. Cuando normalmente tenemos una empresa donde solo tenemos ejecución de acciones sin respaldo de información, evidentemente podemos llegar a tener inconvenientes para obtener la información y por lo tanto la empresa se puede prestar a fraudes, a desaguisados, salvo que la empresa sea unipersonal y que estamos hablando de una startup donde el dueño es el que hace todo y en ese caso, bien, podría ser factible que, como siempre dicen, el que toca nunca baila. Bueno, en las pequeñas y medianas empresas y en las startups, en realidad el dueño toca, baila, limpia, atiende el teléfono, va al banco, hace de todo un poco y por lo tanto rompe con los esquemas que acabamos de mencionar de que no tiene información suficiente. Muchas veces la tiene, pero está toda en su cabeza, cosa que también es un problema porque solamente él la conoce. Vamos a destacar cuáles son los temas principales, entonces, dentro de esta unidad 1, para que repasen un poco. Así ya el jueves, si Dios quiere, arrancamos. Yo les mencionaba cuando alguien preguntó por ahí en el blog qué pasaba, porque creo que hoy y mañana hay paro docente. Yo estoy desde 2018 como titular de la cátedra, pero en realidad desde antes nuestra cátedra siempre fue abierta y participativa en el sentido de dejar a los participantes de la cátedra libre albedrío en cuanto a definir si querían sumarse o no al paro. Y la realidad es que yo nunca adhería a los paros simplemente porque después no puedo recuperar las clases y porque más allá de eso tampoco creo que sean eficientes. Por lo tanto, no me parece una medida adecuada. No cuestiono a los que sí lo adhieran, pero en mi caso, y yo lo siento por ustedes porque tomaron la elección de la comisión, van a tener clases, salvo que el cretino de este sistema no me lo permita, como en el caso de hoy, pero bueno, zafaremos de alguna manera. Les decía entonces, otra de las cosas que también tenemos a lo largo del cuatrimestre, ustedes saben que la evaluación tiene que ver con un parcial que normalmente se toma, ya les confirmo si me aguardan un minuto cuál es la fecha, porque tengo pedida fecha ya para el parcial y el final. Ya tenemos las dos fechas. Acá está. El parcial, bueno, ustedes saben que en mayo tenemos del 17 al 21 semana de exámenes. Y después tenemos, el parcial se va a evaluar el sábado 5 de junio, el sábado 5 de junio, decía, de 7 a 9 de la mañana en el campus. En principio, esa es la fecha. De 7 a 9 es relativo porque nos asignan ese horario, porque yo había pedido un horario, creo que era a las 8, pero los
bloques se dan en módulos de 2 horas porque después de 7 a 9 era el que estaba libre, de 9 a 11 hay una materia que es muy numerosa, entonces preferí hacerlo temprano. Sábado 5 de junio entonces es el parcial y el integrador es el sábado 3 de julio, también de 7 a 9. Tengan en consideración que hay un trabajo de campo. El trabajo de campo todavía no sabemos bien cómo lo vamos a implementar porque lo venimos cambiando desde el año pasado. Lamentablemente era un trabajo interesante cuando la práctica se hacía presencial porque ustedes tenían que relevar un sistema real de una empresa o de un negocio o de un comercio para poder detectar si había fallas en el mismo y, de haberlas, proponer mejoras en el sistema. Se hizo complicado primero para encontrar empresas, segundo para encontrar empresas dispuestas a colaborar y tercero, gente que pudiera dar información en medio de la pandemia, cosa que era doblemente complicado, así que cambiamos la modalidad del trabajo de campo y lo que hicimos fue, en un principio, hacer al revés y en lugar de ir a buscar una empresa, les dimos nosotros los datos de la empresa para que ustedes hagan la reversión, o sea, propongan en base a esos datos que le presentábamos cómo mejorar la forma en que se hacían las cosas. Eso fue en el primer cuatrimestre y en el segundo cuatrimestre volvimos a cambiarlo. La verdad que ya no me acuerdo, pero se me mezclan, pero también volvimos a modificar la forma de efectuarlo y este cuatrimestre tampoco va a ser la excepción porque necesitamos hacer este trabajo de campo porque este trabajo de campo nos pone en contacto prácticamente en forma única con una empresa que existe y que es real y que por lo tanto, aunque sea que busquemos datos en internet, sepamos que hacen las cosas como uno cree que deben hacerse de acuerdo a lo que dicen los manuales. La presencialidad está por ahora lejos de definirse, lamentablemente, pero una de las cosas que se me había ocurrido plantear es cuando nosotros hacemos los trabajos de campo, la presentación de los trabajos normalmente se hace con grupos que lo presentan y que se evalúa la presentación por un lado y la evaluación de la exposición individual por otro. Eso es después de el parcial, antes del integrador. Por lo tanto, la nota de el parcial más el trabajo de campo más la exposición individual constituyen el 30% de la nota que les permite acceder al integrador. Si el integrador tiene, bueno, en realidad para acceder al integrador tienen que tener como mínimo un puntaje de 60 puntos, tanto en el parcial como en el trabajo de campo y la exposición individual, en promedio. De
ese total del puntaje, un 30%, pasa automáticamente a la nota final y el integrador es el 70% de la nota restante. La suma de ambos hace, según el resultado, que tengan la posibilidad de aprobar la materia o quedar regulares o eventualmente quedar libres. Eso depende de cada uno de ustedes. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta en particular. Yo mientras tanto veo si tengo algún dato para aportar aparte. Bueno, ¿qué más? La información que les mando también en el grupo de Facebook tiene que ver con, bueno, hay páginas donde pueden encontrar información relacionada, por supuesto, con la materia, que hace a datos que hacen, digamos, que explican de otra manera lo que aparentemente es complejo, y la página se llama Gestiópolis. Es una página bastante viejita, pero que se especializa en temas de administración. Les recomiendo hacer mucho hincapié en la relación entre el sistema contable y los sistemas administrativos que vamos a ver. Vamos a permanentemente estar relacionando la información que nos brinda la contabilidad como parte de ese sistema de información con la información administrativa, que es bastante más abarcativa, pero que tiene que ver justamente con esto. Cuando ustedes se preguntan cómo finaliza, por ejemplo, un subsistema, generalmente el subsistema administrativo termina con la registración contable. Entonces, cuando uno habla de registración contable, tiene que saber a qué subsistema pertenece esa registración y cómo es la registración contable. Lo que significa que en muchos casos, ustedes recuerden que yo no me especializo en contabilidad, porque yo trabajo en una empresa que fabrica artículos de limpieza, lo que significa que nunca pude advertir lo que significaba no trabajar, sino que más bien en pandemia trabajamos el doble de lo que trabajábamos normalmente y seguimos así, gracias a Dios, pero estamos en una situación de permanente estrés en cuanto a la obtención de materias primas, bueno, obviamente tuvimos bastante suerte con la parte de recursos humanos en cuanto a que ha habido casos de COVID, pero fueron casos aislados y nunca derivados del trabajo, sino que provenían de o algún gente cercana o algún allegado que provocaba esta situación. Bueno, yo les cuento que en este momento estoy aislada con COVID, así que por suerte no he tenido consecuencias mayores, pero mi marido empezó con este problema, él ya está fuera de peligro y ya empezó a trabajar después de 2 semanas, pero yo hice un hisopado el día Jueves Santo y el sábado me dieron el resultado y di positivo, así que me obligan a estar una semana más, lo que significa que, bueno, que esta semana tengo la semana final, por suerte sin mayores consecuencias, más que resfrío, un poco de tos y nada, por suerte no fiebre ni nada, pero muy atrasada con el trabajo también, con muchos problemas derivados de
la conectividad exigua que existe tanto en mi casa como en general en las comunicaciones. Y bueno, nada, contarles un poco cómo es mi situación. Esto que hago, realmente lo hago por pasión, porque me gusta enseñar lo que vivo. Normalmente puedo cometer errores, como todo ser humano, pero lo que sin duda les quiero transmitir es que la realidad de las organizaciones es bastante menos parecida a lo que muestran los manuales y sería mucho mejor si se acercaran a ellos. Lo que significa que en la mayoría de los casos, todo lo que nosotros explicamos como el deber ser, muchas veces no se aplica y a veces es un error porque es muy fácil de aplicar y en muchas ocasiones no se aplica por una cuestión de no sé de qué se trata, pero me opongo. Entonces, uno a veces lo que se plantea es, ¿vale la pena hacer lo que dicen los manuales? Y normalmente sí, porque propenden a las buenas prácticas que mejoran el funcionamiento de las organizaciones. Lo que uno debería preguntarse es, ¿por qué las organizaciones no llevan adelante, por ejemplo, los controles internos como dicen los manuales? Y bueno, hay múltiples motivos por los cuales puedan no hacerlo, pero la realidad es que a veces la burocracia que plantea la administración atosiga a muchas personas más por desconocimiento que por inoperancia, pero en muchos casos generar informes que no necesariamente se traduzcan en un papel mejorarían notablemente la participación y el desempeño de esa organización. Bueno, la desventaja que tiene esto es que siempre son monólogos y cuando ni siquiera hay cámara de por medio, peor todavía. Yo veo mucha gente participando, lo que hace que se haga muy difícil que todos interactúen, pero me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, me abra micrófono y me lo diga. Profe, después, Sí, Ayelen, te escucho. ¿Qué unidades entrarían en el parcial? Bueno, en principio, en el parcial siempre entra las unidades, perdón, las unidades 1, 2 y 3 y lo que ingresa de subsistemas normalmente son 2 o 3, depende de cuántos se hayan alcanzado a dar. Por ejemplo, nosotros empezamos con ventas y ese entra seguro y después normalmente vemos compras y producción, pero muchas veces uno de esos dos no alcanza a ingresar. El año pasado, por ejemplo, pudimos ver los 3 subsistemas, pero depende mucho de cómo se ejecute el parcial, el temario del cuatrimestre. Este cuatrimestre viene, yo les diría que peor que el anterior en cuanto a fechas, porque arrancamos bastante tarde. Y la realidad es que, de acuerdo a lo que planteamos como progresión para sumar temas, la estructura del cuatrimestre nos lleva a dar prácticamente una unidad por clase, cosa que es harto imposible. Yo también sé que ustedes están cursando otras materias, que esta no es ni de cerca la materia principal. Obviamente que uno siempre quiere que
por lo menos le agarren gusto a la materia en cuanto a que le puedan dar cierta utilidad. O sea, si cuando ustedes terminan el cuatrimestre empiezan a darse cuenta que un sistema de gestión no es un cuco, sino que les permite acceder a los subsistemas de forma más llevadera, que uno se amiga con la tecnología, que uno aprende que un sistema tiene que estar al servicio de la empresa y no la empresa al servicio del sistema, que uno aprende a dejar de tenerle respeto a Tango, por ejemplo, porque sea un enlatado intocable, y que empiece a darse cuenta que Tango también tiene fallas porque está hecho para empresas que muchas veces no tienen que ver con lo que yo estoy usando. Por ejemplo, la empresa donde yo trabajo, tenemos Tango desde el año 2000, con distintas versiones, con distintos acomodamientos. La realidad es que Tango es eficiente para lo que nosotros tenemos, pero hemos llegado al punto en el que nos damos cuenta que o mejoramos la forma en que manejamos Tango o nos tenemos que pasar a otro sistema. Otro de los problemas que noto con Tango es que nos da muchas herramientas de gestión, pero pocas son las que se pueden utilizar de forma práctica. Los listados siempre dependen de lo que el ingeniero de turno se le ocurrió planear, y si bien ahora existe la posibilidad del Tango Live, que es una versión más dinámica, tenemos prácticamente como con los celulares. Vieron que cuando ustedes agarran un celular nuevo, ustedes empiezan a utilizar el celular y se dan cuenta que pasó un año y están usando un 10% de lo que pueden porque no tuvieron tiempo de indagar sobre todas las ventajas que tiene el aparato nuevo. Bueno, ustedes quizá que son nativos digitales pueden con más certeza que yo hablar de que meten mano, indagan, rompen, aprenden. Eso a nosotros no nos pasa y es un error, pero nos atrasa un montón en cuanto a la tecnología. Bueno, Tango tiene la ventaja de darnos módulos preplaneados que rompen los esquemas contables, porque ya les voy a mostrar cuando podamos acceder a las pantallas el esquema que muestra, por ejemplo, de un asiento contable cuando uno realiza un pago a través de tesorería, muestra la partida doble invertida. Esto significa que lo que normalmente, de acuerdo a Luca Pacioli, se debita y se acredita, para Tango se muestra de esa manera en la contabilidad, pero la expresión del asiento es al revés. Entonces, a uno a veces lo descoloca porque nosotros tenemos un poco los contadores, que es lo que nos critican, tenemos algo así como cabeza de termo en cuanto a la estructura mental, ¿no? Parte de la elección de carrera tiene que ver con ser un poco estructurados. Entonces, la ventaja que tenemos es que somos ordenados en general, tenemos estructuras mentales bastante fijas y somos bastante inflexibles, y Tango nos rompe un poco los esquemas en ese sentido. Pero esto nos va a pasar con cualquier sistema que facilite la tarea administrativa. Lo que tenemos que hacer es, si alguien trabaja
y tiene acceso a algún tipo de sistema parecido, a Tango o al que sea, que nos cuente, que abra micrófono para contarnos cada vez que podamos intercambiar experiencias, porque es sumamente interesante ver cómo se manejan los sistemas y cómo lo que nosotros analizamos desde la teoría de un proceso de venta, por ejemplo, se compatibiliza entre lo que sucede con los comprobantes, lo que sucede con las actividades de la venta y lo que sucede con la interfaz del usuario de esa venta y el sistema. Todo eso que interactúa debería ser totalmente fácil para interpretar cuando termine este cuatrimestre, quizá antes, pero un poco la idea es esa, que sepamos de qué se trata un sistema administrativo, cuáles son esos procedimientos administrativos que permiten ordenar una organización y llevarla a buen puerto, y cómo sería el diseño ideal de ese sistema administrativo para que todo se realice de acuerdo a los controles que faciliten la toma de decisiones, pero especialmente la gerenciación, por decirlo de alguna manera, que haga que el patrimonio esté protegido, que haga que cualquier auditor pueda llevar a cabo las tareas y establecer que la organización se maneja en forma adecuada y que están dadas las condiciones para que esos controles sean eficientes. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Profe, una pregunta. Sí. El cuestionario que está en la parte de organizaciones, ¿lo hacemos entonces antes de empezar a leer el capítulo 1? Sí, allí yo no coincido del todo en ponerlo en ese punto, pero está bueno en el sentido que ustedes, sin leer nada de teoría, deberían, por instinto, sugerir si es o no organización. Y después, una vez vista la teoría, si en algunos se equivocaron, medir por qué es o no es organización. Esa es un poco la idea. Pero el cuestionario es bastante simple, si se quiere. Hagan la prueba sin ver los resultados. Vieron que ahí tienen varias propensiones como para saber cuál es el resultado correcto. Y si quieren, lo que podemos hacer el día jueves es arrancar contestando este cuestionario. Y hay otro ejercicio que también tienen para realizar relacionado con el caso Duracell. Hay tres ejemplos que también les sirven como ejercicio y que si quieren pueden tratar de resolverlo y lo podemos controlar el jueves que viene. Antes de empezar con los temas principales, lo que vamos a hacer el jueves es un repaso de los temas principales de esta unidad, resolver esos 2 ejercicios y pasar al resumen de la unidad 2. Y si ustedes tienen alguna duda cuando empiezan a leer el material o escuchar los audios que hay del material, lo planteamos también el día jueves. Acuérdense que tienen, la página del campus como para resolver también cualquier cuestión relacionada con alguna duda. Y bueno, esperemos que puedan ingresar en el grupo de Facebook. Así que ahora se los paso en el campus. Y esperemos poder solucionar estos temas de internet antes que se nos venga la noche. Ya estoy pidiendo un servicio adicional.
Bueno, no sé si queda alguna duda o alguna consulta o tienen, cuéntenme si alguno trabaja, alguno tiene experiencia en alguna organización. Buen día, profe. Hola, Agustín. Sí, bueno, en mi caso, con el tema de yo estuve viendo un poco fotos en internet recién en cuanto al sistema de Tango Gestión Ajá. y vi que tiene las funciones bastante parecidas. No sé si conoces el sistema nativo. Ah, me suena. Nativo empresarial también es un sistema de gestión bastante parecido y bueno, es el sistema que más contacto tengo habitualmente porque en el trabajo utilizo ese. Buenísimo. Así que, bueno, en ese sentido, última después puedo conseguir un par de fotos también para que se pueda ver que son más o menos sistemas dentro de todo parecidos en cuanto a las funciones que tiene. Sí, aparte viene bien para comparar, porque uno, por ejemplo, yo toda la vida trabajé con Tango y hay sistemas abiertos que son parecidos, pero viene bien tener una referencia que es también enlatado nativo, por lo que vos me decís. Sí, sí. ¿Vos dónde trabajás? Mundo Bazar SRL. Ah, buenísimo. O sea que Sí, tenés experiencia vas a poder hablarnos de compras, de ventas. sí, sí, eh, dentro de todo. de- más que nada de ventas, que es la parte en el sector donde yo trabajo, que es la parte de ventas. Bien. Bueno, ¿qué estás en venta de mostrador? Claro, Bien. Bueno, perfecto. Bueno, Agustín, la experiencia es, además, o sea, siempre no es por denostar a los que no trabajen, pero la realidad es que el que trabaja antes de recibirse corre con mucha ventaja por encima del resto, porque uno no trabaja por la plata, sino por la experiencia. Y la verdad es que cuando uno se recibe sin haber trabajado, termina siendo el último pinche, pero con título de cualquier oficina donde vaya a trabajar, y nos lastima el ego, pero la realidad es que vamos a encontrar a una persona que quizá no tenga título explicándonos lo que nosotros nunca aprendimos y que vamos a necesitar para poder desempeñar nuestro trabajo. Eh, yo siempre les digo que dentro de lo que puedan, trabajen no por la plata, sino por la experiencia y porque eh, yo en realidad trabajé desde que terminé el secundario durante toda la carrera y terminé mi carrera con 22 años, o sea, hice regularmente la carrera a pesar de trabajar, de estudiar, de, no sé, estudiaba francés, iba al club, hacía actividades, me puse de novia en segundo año, o sea que tenía ocupaciones varias. Y la realidad es que lo que aprendí siempre fue que cuando uno tiene muchas ocupaciones, optimiza el recurso escaso que es el tiempo. Entonces, si ustedes quieren hacer algo y asignárselo a una persona, busquen a la persona más ocupada que encuentren y lo va a hacer. Si se lo dan a la persona que no tiene otra cosa que hacer más que estudiar o más que eh, estar en su casa libre albedrío, olvídense, le va a llevar más tiempo y no sé si lo va a resolver. No porque la persona sea vaga o cuando uno se acostumbra a optimizar el tiempo, se vuelve cada vez más eficiente. No es que yo sea eficiente, pero la realidad es que cuando uno hace varias cosas, el multitasking hace que uno enseguida se acomode y ocupe tiempos de acuerdo a las asignaciones. Por ejemplo, yo los martes y jueves de 7 a 9 de la mañana doy clase porque es el único horario que tengo disponible. Yo no tengo opción durante el resto del día porque hasta las 5 de la tarde después estoy en la oficina. La realidad es que 2 veces por semana voy a Pilates y llego a mi casa a las 7 de la tarde. Tengo 2 hijos varones que ya son
grandes. Uno de ellos es contador, tiene 25 años. El otro es ingeniero, tiene 29 y ya no vive con nosotros, obviamente, pero los dos están trabajando desde que empezaron también sus carreras universitarias y la verdad es que los ponemos eh, prácticamente con más ocupaciones de las que tenemos nosotros y creo que uno se acostumbra a manejar esos ritmos de trabajo. Entonces, mi consejo es, traten de ocupar el tiempo, no les digo que necesariamente tenga que ser trabajando, a lo mejor pueden hacer otras cosas. Recuerden que siempre hay que tener algún tipo de elemento de distracción. Siempre pregunto cuando la clase es presencial, ahora se hace difícil, pero yo siempre digo que hay que tener un amante. En este caso, siempre aparecen cosas raras en cada grupo. Por ejemplo, normalmente en los grupos de contador siempre encuentro o alguien que enseña folclore, o alguien que hace vitrofusión, o alguien que forma parte de un grupo de rock, o alguien que juega al fútbol, o alguien que juega al hockey, o bueno, alguna cosa que haga que uno no solamente focalice en la carrera que eligió, sino que además distraiga su tiempo en otras cosas que también le aporten. Todo forma parte de esta cosa que se hace cada vez más compleja, ¿no? Pero la realidad es que si tengo que darles un consejo es, hagan todo lo que les guste, aprovechen los tiempos y siempre estén buscando alternativas nuevas, nunca se queden con lo que uno les diga, traten de discutir con argumentos. Una de las cosas que por ahí les menciono justamente en este grupo de Facebook que les pongo ahí, es aparte de, bueno, algunos consejos, ¿no?, sobre lo de Gestiópolis o Wikipedia, bueno, el diccionario, es la idea de ser objetivo. La única forma de ser objetivo es informarse. Y la única forma de informarse para ser objetivo es leer todo. Entonces, ahí les plantea el ejemplo de holdouts o fondos buitre. Uno les puede llamar como quiera. Lo que cambia, si uno dice holdouts o fondo buitre, es que el que escucha sabe cuál es la inclinación del que habla. Entonces, traten de hablar siempre siendo objetivos. Recuerden que todo depende del cristal con que se mire y que la única manera de ser objetivos es leyendo todas las opciones. Si ustedes leen solo Clarín, van a encontrar muy poca objetividad, y si leen solo Página 12, lo mismo. La única manera de ser objetivo en la información es escuchar a Clarín, escuchar Página 12 o no escuchar a ninguno de los dos, y creo que eso va a ser mejor para la salud de ambos. Estoy en un grupo de investigación de la facultad. Tuvimos el año pasado un alumno ayudante, lamentablemente este año no puede seguir, pero están invitados si avanzan en la carrera y a alguno le gusta la materia. Estamos necesitando alumnos que sirvan para ayudarnos, para contarnos opciones alternativas de cómo mostrar el contenido de la materia. Y bueno, la opción de la objetividad tiene que ver también con esto de que a ustedes les gusta mucho surfear la información
ustedes son de leer rápidamente. Nosotros que pertenecemos a otra generación, lo que hacemos es bucear en la información, lo que significa que a mí no me alcanza con que me digan que, por ejemplo, no sirve leer, sino que necesito que me digan por qué no sirve leer, pero que me den argumentos. Bueno, gente, no sé si queda alguna duda, quieren hacer alguna consulta. Díganme si... aguarden un segundo, por favor, y si no, nos estaríamos viendo el día jueves. Me tocan la puerta. Bueno, les decía, si no quedan dudas o consultas, o si las quedan pendientes para la resolución en el campus, nos estaríamos viendo el día jueves. Esperemos que sea menos accidentado que hoy. Muchas gracias. Les pido disculpas y nos vemos el jueves. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Adiós. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.